Continuamos, muchachos, con lo que estábamos hablando, un poquito acerca de la posmodernidad. Hace un ratito comentábamos cómo este movimiento va a relativizarlo todo, ¿no? En aras de la tolerancia, en aras de la diversidad de opiniones. Hay que decir que todo es relativo. Hay que negar la existencia de valores universales. Ahora, un movimiento que a su manera le va a hacer frente a la posmodernidad es la hermenéutica. Mira, la hermenéutica, si bien es cierto, considera de que no hay verdades absolutas que el hombre pueda alcanzar, la hermenéutica sí revalora la importancia de la verdad. Pero para los hermeneutas como Gadamer, la verdad está sujeta a un contexto histórico, a una situación dada. La verdad depende de la comprensión, depende de la aplicación de un método circular en la medida de que nosotros nos acercamos más a las cosas, a las personas o a un libro, vamos comprendiéndolo más. Vamos entendiéndolo mejor. Quizá nos ha pasado eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, me pasa a mí en realidad muchísimo, me enfrento a una lectura, pues obviamente lo leo, y a la primera como que no entendí nada, o muy poquito. Bueno, pero de nuevo vuelvo a leer, y como que entendí un poco más, diría Gadamer, lo comprendí mejor. Lo vuelvo a leer por tercera vez. Y esa tercera comprensión se presenta más clara, más entendible, más verdadera que las anteriores. Y así sucesivamente. Es decir, en la medida que yo me acerco al texto, voy dándome cuenta de más cosas que me quiere informar el autor del texto. Pero no solo ello, sino en la medida que yo voy leyendo el texto, yo intento también comprender cómo ese autor exponía su obra en la época en la cual esa obra fue escrita. Yo me acerco a leer El Quijote, que es una obra de la época moderna de la España, la época en la cual España era pues un imperio que se estaba expandiendo por el mundo. Entonces, yo al acercarme a la obra del Quijote, tengo que comprenderlo mejor si entiendo el contexto en el cual Cervantes Saavedra escribió esa obra. Cervantes Saavedra, al fin y al cabo, era un hombre de su época, que escribió su obra en función a las ideas que tenía en su época. Entonces, yo en la medida que comprendo eso, voy intentando poco a poco acercarme más a entender la verdad del mensaje que está en el Quijote, pero no solo ello, sino que cuando yo leo, yo también me encuentro en un contexto histórico, digamos el siglo XXI en el Perú. De tal manera que ahí ocurre una suerte de unión de contextos. El contexto del cual yo me encuentro como lector y el contexto histórico en el cual Cervantes se encuentra como autor. Esa unión de contextos es como una suerte de conflicto, pero más que conflicto, dice Gadamer, es una unidad, es una unión, una fusión de horizontes, una fusión de perspectivas, una fusión de puntos de vista, y que los seres humanos no podemos alejarnos de ello. Yo quiero conocer a una persona, a una chica, y al acercarme a esa chica, yo parto de ciertas cosas, ciertos prejuicios, ciertas ideas, ciertos conocimientos, ciertas costumbres propios de mi barrio, de mi forma de vida, de mi familia. Y esa muchacha también, ¿o no? También tiene una familia, tiene un barrio, ha tenido un colegio, está en una universidad, tiene un centro laboral. De tal manera que cuando yo me acerco a conocer a esa persona, como nos pasa, y me vas a decir que no, quizás a la primera pues conozco poquito de esa chica, cómo se llama, dónde vive, qué edad tiene, qué gustos tiene, etc.
Pero en la medida que me voy acercando más a esa persona, voy hablando más con ella, tratando con esa muchacha, ya voy conociendo más de esa persona, de forma circular, ¿no? De tal manera que la información que yo capto de ella va a alimentarme a mí, y sobre esa información que voy teniendo de ella, eso me va a permitir orientarme en la siguiente cita y así sucesivamente. Y de ese modo se fusiona el contexto de ella, la forma de ver el mundo de ella, la educación que esa chica recibió, con el contexto en el cual yo me encuentro. Esa es una fusión de horizontes. O sea, no es cuestión de ser relativista como piensan los posmodernos, de decir, bueno, todo es relativo, cada uno su punto de vista, no, sino de que el ser humano, al comprender el objeto, le está interpretando, pero esa interpretación es cada vez más verdadera, cada vez más exacta, cada vez es más precisa con respecto al objeto. La hermenéutica, muchachos, veamos por acá, por esta parte, la hermenéutica empezó siendo un movimiento de interpretación de textos, una técnica de interpretar. Hermeneien es una palabra griega que significa justamente interpretación. Entonces sabrás, por eso has escuchado, que los antiguos sacerdotes medievales interpretaban la Biblia, ¿no es cierto o no? Y en función a esa interpretación determinaban la verdad de la Biblia. Más tarde Lutero daba una interpretación libre, o sea, cualquier persona puede interpretar la Biblia libremente y en función a eso van a tener la verdad sobre la Biblia en función a su interpretación. O sea, los seres humanos estamos ajenos a la capacidad de interpretar. ¿Cuál es el mérito de este pensador alemán Gadamer, Hans Jost Gadamer? Es que Gadamer hace que la hermenéutica se constituya no solamente como una técnica de interpretación de textos, lo cual es cierto, importante interpretar los textos, pero no solamente se va a interpretar el texto, el libro, sino la realidad entera, la familia, la economía del Perú, la sociedad, los amigos, los textos también. De tal manera que Gadamer, te cuento un poquito de él, fue alumno de Martin Heidegger. ¿Te acuerdas de Heidegger? El hombre es un ser ahí, un ser para la muerte. Entonces vamos a hacer una cuestión bien interesante, ¿ya? Mira, tú sabes que ya con la muerte de Dios, de Nietzsche, aparece el hecho de que no hay valores absolutos. Lo que hay son solamente personas que viven en una situación cotidiana, que están caminando por aquí, que están yendo por la calle, que están estudiando, que están tomando atención, que están paseando con los amigos. O sea, personas cotidianas que en ese discurrir cotidiano le dan una interpretación a las cosas. Yo veo dos personas besándose en la calle. Entonces, en función de eso, yo interpreto eso como un acto de amor, o como también puedo interpretar como una vulgaridad. Entonces, la interpretación que yo tengo de estos jóvenes que se están besando como un acto de amor, depende de mis ideas, de mi perspectiva, de mi moral, de mi punto de vista. Eso plantea Nietzsche. Entonces, no hay hechos, dice Nietzsche, lo que hay son interpretaciones. Esa tesis fue tomada por otro alemán, Heidegger. Y Heidegger dice, es cierto, los seres humanos somos seres que estamos ahí, viviendo en situaciones cotidianas. Y lo esencial del hombre, dice Heidegger, un aspecto constitutivo de la condición humana es la interpretación. Los hombres siempre estamos interpretando las cosas. Tú interpretas esto como una clase de filosofía para ingresar a tu universidad. Nosotros también interpretamos esto como una pizarra. Interpretamos esto como palabra en español. Quizás otra persona, una persona que tenga en su cabeza desde nacimiento la lengua china, nunca va a interpretar esto como una palabra, sino como trazos. O sea, la interpretación es algo intrínseco a nuestra condición humana. Yo veo esto y tú también. ¿Qué es esto? Regla. Lo interpretamos como una regla. Pero quizás mi mamá, mi abuelita, esto lo interpreta como una leña para quemar, para cocinar más tarde. Mi abuelita le gusta todavía cocinar en leña. Entonces ve esto como un pedazo. Esta es una tabla para quemar y lo mete al horno. Ahora, ¿y por qué mi abuelita ve esto como leña? Porque mi abuelita tiene un contexto diferente al mío. Ella no es profesora. Yo sí lo soy.
Entonces, como el contexto mío es distinto al de mi abuelita, ella interpreta las cosas en función a su contexto, a las ideas que ella tiene, a sus prejuicios. Y yo también, y tú también. Yo muchas veces te he dicho que tu material lo imprimas y lo tengas ahí descargado. Entonces, de repente tú tienes un cuaderno, un libro, unas hojas de material didáctico, ¿no? De preguntas. Entonces, tú interpretas ese papel, ¿no? Con preguntas como un material didáctico. Pero si tú lo pones en un mercado donde están vendiendo pescado, de repente el señor vendedor de pescado interpreta ese papel como pues envoltorio de pescados. Y su interpretación evidentemente depende del contexto en el cual el pescador y tú se encuentren, ¿o no es así? Ya, eso dice Heidegger. Los seres humanos, como seres que estamos ahí, lo que hacemos es interpretar las cosas. Nada más, darle un sentido interpretativo a todo. Ahora, y Heidegger fue profesor de Gadamer. Entonces Gadamer dice, yo estoy de acuerdo con Heidegger, estoy totalmente de acuerdo. Que siempre el hombre está situado en un contexto y en función a eso interpreta y comprende las cosas. Yo comprendo eso como una regla y por tanto lo uso para hacer líneas. Esta comprensión es una interpretación que le doy. Tú comprendes, ¿qué dice acá? Empezó como un movimiento. ¿Lo puedes leer o no? ¿Lo puedes comprender o no? Sí. ¿Lo puedes interpretar o no? Sí. ¿Lo estás interpretando? Pues como letras en español. Este trazo que está sobre esta bolita, ¿no es una tilde a la O? No lo comprendes así como tilde a la O, empezó. Y eso no es una interpretación que das, porque repito, otra persona que tiene otro tipo de alfabetos, como los chinos, los árabes, los judíos, no van a decir, pues esto es una O tildada. Si no conocen esto, no van a decir, ¿qué es esto? ¿No? Una bola con una raya arriba. Entonces, la comprensión es una forma de interpretar, dice Gadamer. Y esa interpretación que das, lo das y repito y recalco dentro de un contexto. Los seres humanos venimos de una casa, de una familia, de un barrio, de un colegio, de una universidad, de un centro superior de estudios, de un trabajo. Y todas esas actividades históricas es lo que llena mi cabeza de ideas. Y esas ideas son las que nos permiten comprender las cosas. ¿Está bien? Esa es la cuestión. De tal manera que el hombre siempre está interpretando, no puede salir de eso. Y no solo ello, sino que el hombre también es consciente de su capacidad de interpretar. ¿O no es así? La forma de hablar, el acercamiento. Si una persona te da una rosa, pues quizás es una muestra de amor, una muestra de aprecio, una rosa. La rosa simboliza eso. Ay, qué bonito, muchas gracias. O si no, de repente, ¿qué quiere conmigo? ¿Por qué me da una rosa? Me da una flor. O sea, el ser humano es consciente que, pues, interpretamos. Ahora, ¿y por qué se da la hermenéutica también? Se da la hermenéutica porque ya durante el siglo XIX, principalmente el XX, aparecen todas esas teorías que dan mucho énfasis al aspecto histórico del ser humano. Recuerda Hegel, que hablaba de la historia de la humanidad, que progresa gracias a la razón. Acuérdate de Marx, que dice que la historia progresa rumbo al comunismo, y ni hablar de Comte. O sea, poco a poco desde el siglo XIX se estaba gestando la idea de la importancia de la historia. Pero a finales del siglo XIX aparece el historicismo. El historicismo de Wilhelm Dilthey. Y Dilthey es aquel que fundamenta a la historia en función, dice él, a las vivencias del hombre. Mientras que la física y la química se fundamenta en leyes objetivas que los físicos estudian, la historia, que ellos llamaban ciencias del espíritu, se fundamentan en la subjetividad del hombre, en las vivencias del ser humano, en el amor, la alegría, la tristeza, el interés, el conocimiento que tiene el hombre. Entonces, lo que tú llamas historia tiene que ver con cómo el ser humano produce sus elementos culturales. De tal manera de que el hombre poco a poco se vuelve consciente de que se encuentra en un contexto cultural. El hombre europeo del siglo XIX ya se da cuenta que tiene una cultura europea,
que de una u otra manera, para ellos, claro está, debe imperar en el mundo, pero al fin y al cabo es una cultura, algo producido por el hombre, y más aún en el siglo XX. Por eso que Dilthey también influencia mucho en la hermenéutica. Esa tesis que en particular es de Dilthey, el hombre ha alcanzado desde el siglo XX ya con claridad una conciencia histórica, debido al desarrollo que ocurrió en el siglo XIX. Y Gadamer toma esa tesis. El hombre se encuentra dentro de un contexto, una situación, un momento histórico del cual no puede salir. Tú estás aquí, has estado antes en el cole, has estado en la primaria, has estado en tu casa, de repente tienes un grupo parroquial, te has metido en un grupo de los scouts, un grupo de exploradores, un grupo de amigos, un grupo de futbolistas, o sea, estás en un grupo de algo, o en nada, profe, yo estoy paro solo en mi casa. Muy bien, pero estás en una familia, ¿no? Y no puedes salir de eso. Y la familia, tu familia no tiene un contexto histórico, no has tenido abuelos, no has tenido bisabuelos, tatarabuelos. Profe, pero nunca conocí a mis bisabuelos. Está bien, pues, que tienes que conocerlo. ¿Pero has tenido bisabuelos o no? ¿O no has tenido bisabuelos? Claro. ¿No has tenido tatarabuelos? Por supuesto. Solo que no lo has conocido. Pero has tenido, has tenido. Y ellos no son la historia de tu familia. Y quizás en tu familia no tienen ciertas tradiciones o formas de ver las cosas. Quizás ustedes, hay familias que cenan alrededor de una mesa, todos juntos, papá, mamá, hijos, sentaditos, y rezan. A unos que rezan, Dios mío, gracias por la comida que nos dan. Hay otras familias que no, hay familias que, bueno, comen por su lado, uno come en su cuarto, uno come en la sala, uno come donde sea, en la cocina, porque son tradiciones de la familia. Quizás en Navidad una familia está acostumbrada pues a poner arbolito y nacimiento, otras familias no ponen nada porque no es su tradición familiar, y ya está. Entonces el hombre no puede salirse de eso. De tal manera, dice Gadamer, y miramos por acá, que el proceso de interpretación, dice Gadamer, es un proceso de carácter circular. O sea, el hombre, frente a las cosas, mira acá, nos presentamos en una situación histórica, un contexto histórico. Estamos en el Perú del siglo XX o XXI. No estamos en el siglo XX, estamos en el primer gobierno de Alan. No estamos en la época de Fujimori y su dictadura, no, estamos en la época de Vizcarra. Estamos en un contexto histórico, una situación, en la época de la pandemia. Entonces estamos en el siglo XXI, 2020, profesor. Entonces el hombre está en una situación histórica. El hombre, en esta situación histórica, proviene de una familia, proviene de amigos, proviene de barrio, proviene de algo. Profe, y las cosas también están ubicadas en una situación histórica. ¿Cómo no? La pizarra, esta pizarra, ¿no fue construido por alguien? ¿No fue construido por un carpintero? Y el carpintero, cuando lo construyó hace un par de años, ¿no estaba en una situación histórica? ¿O no? ¿O el carpintero lo hacía de la nada, como Dios? No, estaba en una situación histórica. O sea, esto tiene una situación histórica también. Las cosas, el mundo, la naturaleza. Entonces, cuando el hombre se acerca al objeto, a conocerlo, entonces aparece una fusión de contextos históricos, lo que Gadamer llama una fusión de horizontes. Entonces, yo quiero conocer una chica. Tanto la chica como yo estamos en una situación histórica, provenimos de una familia, de un colegio, de una universidad. Y cuando yo conozco a esa muchacha, como que se van a conectar mi contexto, mi forma de ver las cosas, mis tradiciones y mis costumbres con las de ella. Aparece lo que se llama una fusión de horizontes, una unión de horizontes. Cuando usted revisa un texto de historia y te cuentan la vida del gobierno de Huayna Cápac o el gobierno de Pachacútec, es obvio que el libro te quiere decir algo de la época de los incas y tú también quieres saberlo y tú eres un hombre del siglo XXI. ¿Por qué los renacentistas, hombres del siglo XV, por ejemplo, XVI, ponían a los filósofos antiguos griegos, no con trajes, pues, digamos, propios de la cultura griega, sino con trajes, con ropas del Renacimiento? ¿Por qué? Porque el hombre se ubica siempre en un contexto histórico, siempre. La ropa es un indicador de la época. Entonces, muchas veces cuando uno se imagina el futuro, a veces se imagina el futuro con la misma ropa, la ropa del presente.
Entonces ahí aparece una fusión de horizontes, porque tú quieres interpretar a las cosas en función a tu perspectiva, a tu punto de vista. La cosa es que el sujeto conoce al objeto. Yo veo a esto como una regla. De esa manera, la regla me informa a mí sus características. Que la regla es recta, que la regla me permite hacer rayas, que la regla es grande, de tal manera que eso va a llenar a mi cabeza de ideas previas, de preconceptos, de prejuicios. Tómalo en un sentido positivo la palabra prejuicio, no de cosas malas, sino de que antes de volver a conocer una cosa, yo ya tengo una idea previa, un prejuicio, de tal manera que por ahí veo otro objeto y también le voy a llamar regla. ¿Y por qué a ese otro objeto también le voy a llamar regla? Porque yo ya tengo en mi cabeza de cómo son las reglas. Y ese segundo conocimiento de esa otra regla me va a permitir que yo conozca de la regla más propiedades. Por ejemplo, de que con la regla puedo no solamente hacer rayas, sino también medir distancias. Una distancia, 2 distancias, 1 metro, 2 metros. Y así de manera sucesiva. Entonces, mi mamá, desde que soy niño, a mí, a mis hermanas, nos educaron con el hecho de que las chicas son personas románticas y personas débiles. Eso es la enseñanza que yo recibí en casa. Así me enseñó mi mamá. Que a las mujeres hay que tratarlas con bastante delicadeza porque son románticas y son débiles, son frágiles como una rosa. De tal manera que bajo ese prejuicio, esas ideas previas que me enseñó mi mamá, yo me acero a conocer a esta chica. Esta chica debe ser romántica. Entonces le debe gustar una cena romántica con velas. Oye, vamos a almorzar, te invito a cenar. Ay, qué bonito, muchas gracias. Vamos a cenar y le pongo velas románticas, porque a mí me enseñó mi mamá que las chicas son románticas y les gustan esas cosas. Y le pongo una balada, ¿no? Una balada, una música romántica. Y me di cuenta, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Estás aburrida? Sí, es que a mí no me gusta la música romántica, a mí me gusta pues el reggaetón. Y no me gustan las velas, me gusta pues, las luces de discoteca. ¿Qué verdad? Sí. O sea, con la experiencia que tengo de ella, ella me está dando una nueva información de cómo son algunas chicas, generando en mi cabeza otras ideas previas, prejuicios, de tal manera que yo conozco a otra persona, a otra muchacha, y ya voy a saber que hay chicas que son románticas y hay otras chicas que les gusta el reggaetón y les gustan las luces de discoteca. Y así, de esa manera, voy a volver a conocer a otra persona que me va a dar una nueva información y que me va a llenar de prejuicios obviamente la cabeza y de ahí así sucesivamente. Y esta relación circular nunca se acaba. Nunca se acaba. O sea, cuando tú lees una obra, tú no lees desde una tabula rasa como pensaba John Locke. Tú cuando lees un texto, tú partes de lo que te enseñaron, de lo que tú supones, de lo que tú crees. Esos prejuicios hacen que tú leas el texto. Y el texto te va a volver a informar algo nuevo. Y eso nuevo que te informa el texto te va a volver a alimentarte para que ya tengas otra vez otros prejuicios más que te permitan leer otra vez esa misma obra u otras obras. Desde que soy niño, desde que soy chiquito, a mí me han dicho, y por la experiencia también que me pasó en el colegio, en la primaria, en la secundaria, tengo la idea de que las matemáticas son dificilísimas, de que el álgebra es un curso tranquísima, dificilísimo. Entonces resulta que yo me acuerdo, el primer día que entré a una academia, pues yo estaba, ojalá que no me toque matemática, el primer día no quiero empezar mal con un curso tan difícil. Entonces yo me siento y le pregunto a un joven que estaba a mi costado, lo veo y es un compañero, lo veo con cara juvenil, con polo y zapatillas, debe ser un joven, un compañero, no es profesor. O sea, lo estoy interpretando como alumno. Le digo, oye, una pregunta, ¿qué toca ahorita? Y ese joven me dijo, ahorita toca álgebra. Y a solamente escuchar álgebra dije, su madre, álgebra, de arranque, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía un prejuicio, el álgebra es dificilísimo. Y con ese prejuicio me acerqué a la clase, me acerqué al objeto. Aparece el profesor, un hombre que tiene la impresión de ser amable, buena gente, y explicó tan bonito el tema de álgebra, me explicó tan bonito el tema, me dio información tan sencilla, y tan divertida, por cierto, que eso alimentó mis futuros preconceptos sobre el álgebra, haciendo que yo diga, pucha, entonces el álgebra no era tan difícil como parece, ¿no?
O sea, de hecho debe haber temas complejos, pero también hay temas muy fáciles y divertidos. De tal manera que la próxima vez que me acerque a otra clase de álgebra, yo ya vaya a esa clase con esa serie de prejuicios, con esa nueva serie de ideas de que hay teorías de álgebra o temas de álgebra difíciles y otros temas de álgebra más fáciles. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Eso nunca se acaba. Cada interpretación que le doy a las cosas me permite extraer una verdad cada vez más cercana, como quien escarba algo, y en la medida que voy escarbando, voy conociendo más cosas y más cosas, y sin parar, porque el hueco es infinito, la tierra es infinita, vamos a decirlo así, ¿no? Escarbo y sigo encontrando más cosas, sin parar. Esa es la idea, eso es lo que se llama el círculo hermenéutico, según este filósofo Gadamer. ¿Ya? Entonces, hemos visto, chicos, lo interesante que es la hermenéutica, ¿no? Te estaba comentando de que la hermenéutica aparece, en primer lugar, como un método medieval, escolástico, de interpretación de textos. ¿Ya? Entonces, la hermenéutica es un movimiento que enfatiza lo importante de la interpretación, lo esencial de la interpretación para alcanzar la comprensión de la realidad. Precursores de la hermenéutica se remontan desde mucho tiempo atrás, la época de los griegos, los feudales, pero ya Gadamer es el que hace que la hermenéutica en un sentido estricto se transforme en una teoría filosófica. Gadamer fue alumno de Heidegger. Tanto para Heidegger como para Gadamer, el hombre está en una situación histórica y lo que hace es interpretar algo esencial en el hombre. La comprensión de algo lleva implícita una interpretación. Que esto tú le llames pizarra, es una interpretación de la cosa y es una comprensión que tienes sobre la cosa. Siempre los seres humanos estamos situados en un momento histórico. Desde esa situación histórica interpretamos. La interpretación, como ya le hemos dicho, es una condición fundamental del hombre. El hombre es consciente de su capacidad de interpretación. Y acá muy importante, recuerda que Gadamer también toma de Dilthey, el historicista. Desde el siglo XX, el hombre ha alcanzado una conciencia histórica y una conciencia de que interpreta las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de Nietzsche, no? Nietzsche decía, solamente hay interpretación, hay verdades absolutas. Todo lo que tú ves a tu alrededor es tu interpretación. Y Gadamer dice, estoy de acuerdo, y por eso que este proceso de interpretación es un proceso circular. Los seres humanos siempre estamos permanentemente interpretando, siempre. Entonces, el ser humano y las cosas se encuentran en una situación histórica. El sujeto conoce la cosa, le llama pizarra, regla, abuelita, enamorada, tío, vecino, República del Perú, Martín Vizcarra, todo, o sea, le pone un nombre a las cosas, le da una interpretación. Pero ese objeto en el cual uno se acerca a interpretar, le informa a la persona, le da una data, una información que va a generar otros prejuicios para que el hombre vuelva a seguir interpretando otros objetos o al mismo objeto con más profundidad. Y en ese proceso es algo circular y por tanto infinito, nunca se acaba, como cuando uno escarba algo, ¿no? Y siempre está encontrando cada vez más cosas en la medida que vamos escarbando. Y por esa razón, cada interpretación que le doy nos permite una comprensión verdadera, no es relativa, no es un punto de vista, no es un parecer, verdadera. Y obviamente cada vez más verdadera, ¿de acuerdo? Ese es el asunto con respecto a la hermenéutica, sobre todo del señor Gadamer.